La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En Contacto Directo estamos presentando los planes de trabajo de los candidatos a la presidencia de la República. Hoy, Gustavo Larrea. Tiene 64 años, larga es la trayectoria política de Larrea. Inició en su juventud cuando integraba el Frente Revolucionario Estudiantil, brazo del movimiento de izquierda revolucionaria, donde nace su amistad con el actual presidente Lenín Moreno. Fue integrante de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, ALDU. Entre 1994 y 1996 fue diputado por Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana, APRE, organización política liderada por el general Frank Vargas Pasos. Entre 1996 y 1997 fue subsecretario de Gobierno, cuando Vargas Pasos era ministro de Gobierno en el mandato de Abdalá Bucaram Ortiz. Gustavo Larrea es uno de los fundadores también de Alianza País. Fue el primer ministro de Gobierno en el régimen de Rafael Correa. En 2008 fue ministro de Seguridad Interna y Externa cuando bombardearon Angostura. Hoy es el presidente nacional del partido Democracia Sí. Gustavo Larrea, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Usted va a tener un minuto para responder a las siguientes preguntas, un minuto para cada una de ellas, con las que buscamos que la ciudadanía conozca un poco más sobre la propuesta política, económica y social que tiene usted para el país. Buenos días. Buenos días, un gusto, Lenín. Usted, que es un hombre de izquierda, ¿cree que son las inversiones públicas o las inversiones privadas las que tienen que mover el dínamo de la economía nacional? Desde luego que ante la crisis económica el país requiere inversión privada, también inversión pública, pero la inversión pública tiene que estar dirigida a dinamizar la economía, a fortalecer la producción y la generación de empleo ante la peor crisis que hemos vivido con esta pandemia. Por lo tanto, apertura a la inversión, desde luego que sí, inversión que implicará traer inversión extranjera al país, traer y abrir la banca para que la banca internacional pueda operar en el país. Implica también una ley de repatriación de capitales y ahorros, porque decenas de miles de ecuatorianos sacaron capitales de ahorros por miedo a la confiscación cuando se dictaron la ley de herencia y plusvalía. Esos recursos hay que estimular que regresen al país. Hoy, para regresar, tienen que pagar montos de impuestos entre el 25 y el 30%. Esos recursos pueden volver al país con con impuestos de no más del 5%. ¿Una ley de repatriación de capitales que incentive o que obligue el retorno de esos capitales? ¿Qué incentive? Eso no se puede obligar, eso depende de quien tiene los recursos libre y voluntariamente los pueda traer a invertir en el país. Pero ya se ha propuesto en ocasiones anteriores iniciativas de este tipo, pero la plata no regresa. ¿Qué es lo distinto que contendría esta normativa que usted propondrá? No ha habido una ley sobre esto, lamentablemente. Propuse hace 2 años y medio esta ley realmente no pasó, no se discutió, no se debatió, y cuando se debatió fue en medio de la crisis de noviembre del año pasado y ahí no se aprobó. El incentivo básicamente es que puedan traer sus dineros pagando el 5% de impuestos y no más que eso, para que sea atractivo traer los recursos. Esos recursos fuera del país producen intereses de menos del 1%, por lo tanto, sí es atractivo traerlos, pero no con impuestos del 25 o 30% como ahora. En el Plan Ecuador 2030 usted señala que el IVA debe ser uno de los impuestos que menor recaudación genere y que el impuesto a la renta debe representar al menos el 15% del Producto Interno Bruto. Eso requiere de una reforma tributaria y de mejoras en la recaudación para evitar la evasión, pero no dice nada en este proyecto que usted presentó hace algunos años ya sobre el impuesto a la salida de divisas, que unos prometen incrementarlo al 27% y otros eliminarlo. ¿Cuál es su propuesta en relación al ISD?
eliminarlo paulatinamente. Y en relación al impuesto al valor agregado, no aumentarlo, desde luego, mejorar su recaudación, mejorar la recaudación del impuesto al valor agregado, mejorar las recaudaciones de exportaciones e importaciones. Creo que ahí está, diría yo, la posibilidad de mayores recursos para el sector público, pero no aumentando impuestos, recaudándolos de manera mejor, creando una cultura tributaria, fortaleciendo la cultura tributaria. En estos días se está hablando en distintos foros sobre la necesidad de una renta básica universal, entregar directamente a un determinado grupo de personas un monto de dinero para que de esa manera, según la teoría, ellos puedan garantizar la satisfacción de sus necesidades más básicas al tiempo que la economía se dinamiza. Su opinión, Gustavo, sobre esta iniciativa que ya se ha presentado incluso ante la Asamblea con la intención de convertirla en ley. Eso puede tener sentido en un país con enormes excedentes o en países con enormes excedentes como algunos países desarrollados. Pero en nuestro país esa es una medida absolutamente populista. No hay los recursos para impulsarlo. El Ecuador requiere fortalecer la dolarización para salir de la crisis, generar empleo, devolverle a los ecuatorianos los cerca de 300.000 empleos perdidos con la pandemia, de reactivar las micro, pequeñas y grandes empresas del país que están en crisis. Implica invertir en generar empleo real y no en medidas demagógicas y populistas, como por ejemplo salir de la dolarización, la moneda electrónica como sustituto del dólar, absurdo. Eso nos llevará a profundizar la crisis de los aventureros que estuvieron vinculados a un gobierno autoritario y corrupto. En su propuesta usted también señala que mantendrán la dolarización desarrollando mecanismos de pago electrónico a todo nivel. ¿Qué significa esto? Le pregunto, ¿pagar sueldos con dinero electrónico, pagar deuda interna con dinero electrónico, pagar quizás a proveedores con dinero electrónico? No. Esto implica facilitar a través del sistema financiero nacional el uso de la moneda electrónica, el uso que ya existe en el país con las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito fundamentalmente. Creo que eso hay que mejorar, en definitiva, para que mejore la circulación del dinero, para que este no sea manipulado y más ahora en la época que vivimos con el COVID. Pero eso no implica ni mucho menos compartir las ideas de sustituir el dólar con una chequera electrónica. De llegar al poder, ¿usted continuaría con los diálogos para lograr un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos o respaldaría la suspensión de esas conversaciones? Y una cosa más, ¿continuaría también con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? El país necesita abrir mercados. Desde luego que una de las, estrategias fundamentales para superar la crisis es aumentar las exportaciones. El país requiere pasar de un modelo agropecuario a un modelo agroindustrial que nos permita duplicar, triplicar las exportaciones agropecuarias, las exportaciones acuícolas, las del mar, las industriales y artesanales. Y esto implica, desde luego, mercados. Por lo tanto, absoluta apertura a los mercados en la medida que esto no afecte a los productores nacionales. Por lo tanto, acuerdos comerciales que beneficien al país, que beneficien la exportación de nuestros productos, desde luego que sí. En relación al Fondo Monetario Internacional, las recomendaciones del Fondo Monetario, específicamente el aumento del IVA, nosotros consideramos innecesario. Lo que hay que hacer es mejorar la recaudación, crear una cultura tributaria, generar un proceso que mejore todas las recaudaciones fiscales y no estamos de acuerdo en aumentar impuestos. La pandemia puso de cabeza al mundo y uno de los sectores afectados sin duda fue el sistema educativo. ¿Cómo hacerle frente a los nuevos retos cuando aún en el Ecuador no se han superado viejos problemas y además estamos en época de escasez? Sí, a la crisis sanitaria hay que aumentar la crisis educativa. No solo porque cientos de miles de niños y jóvenes no tienen acceso a la tecnología para poder usar las clases telemáticas, sino que además miles de familias, cientos de miles de familias, se estima que cerca de 200.000 niños han tenido que abandonar las escuelas y jóvenes colegios y universidades por no poder pagar las pensiones. Aquí tenemos un problema muy complejo. La pandemia duró mucho más de lo que muchos preveyeron.
y la crisis sigue, y para esto hay que enfrentarla con medidas serias, con medidas de fondo que impliquen reactivar la economía, reactivar la producción. Y en el campo educativo, desde luego, el uso de tecnología sí, pero también el uso de material escrito, de educación a distancia. Tenemos experiencia, IRFEIAL fue una experiencia exitosa, la Universidad Particular de Loja también. Podemos mejorar el sistema educativo con clases a distancia, con textos, con clases por radio, con clases también vía internet. Todos estos procesos hay que usarlos, pero hay que mejorarlos para que ese derecho a la educación sea un derecho y no simplemente una quimera. El sistema público de salud no logra atender a la población de forma adecuada, combatir sus enfermedades ni mejorar su calidad de vida. ¿Cuál es el plan de Democracia Sí para componer ese desastre? Este desastre que arrastramos desde hace rato y que se fue volviendo en un problema que se revela con claridad en la pandemia, fue un error cerrar los subcentros de salud. No se avanzó en construir un sistema de salud preventiva sólido y hoy tenemos también tecnología para tener telemedicina. Nuestra propuesta es COVID-0 y COVID-0 implica uso de telemedicina, implica uso de tecnología para la trazabilidad de los contagios, implica prevención y prevención implica mejorar la alimentación para prevenir enfermedades, estimular en definitiva que nuestra población tenga una alimentación que fortalezca su sistema inmunológico. Uruguay y Vietnam lo han hecho y lo han hecho con éxito. Nuestro país debe aprender de las lecciones exitosas. Nosotros impulsaremos esa propuesta. Y para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿qué proyecto se tiene? Hay una bomba de tiempo allí que nadie se atreve a tratar de desactivar siquiera del miedo que le generan que eso le pueda estallar en las manos. El IES tiene que ser administrado eficientemente, con criterios de administración gerencial, no puede ser un botín. El IES debe reconstituir su directorio con representación de los empresarios, los trabajadores, los jubilados y el Estado, pero no puede ser la caja chica de los gobiernos de turno. El Seguro Social necesita un proceso de modernización. Necesitamos ampliar la base de afiliados y para esto tenemos cientos de miles de micro, pequeños empresarios que muy bien pueden afiliarse. Tenemos 220,000 transportistas, más de 100,000 propietarios de comercios, tiendas de barrio que muy bien pueden ingresar a la seguridad social. Hay que abrir la seguridad social, mejorar su eficiencia, no hacer demagogia con la seguridad social. El Estado además tiene que pagar la deuda y en ese pago de la deuda nosotros creemos que hay que estructurar el pago e iniciar el pago. Creemos que pagar el Banco del Pacífico puede ser un banco de la seguridad social manejado con independencia, con autonomía, con criterio gerencial, pero cuyos beneficios vayan a los jubilados, a los trabajadores y donde podamos ampliar el uso de tarjetas de crédito, cuenta corriente de millones de trabajadores que hoy no tienen acceso al sistema financiero. El crimen organizado, la delincuencia común, la violencia intrafamiliar y los conflictos sociales que, desatendidos, degeneran en protestas que más allá de su legitimidad terminan afectando la paz social. ¿Cuál es su propuesta, Gustavo, para precautelar un Estado que mejore sus indicadores de seguridad interna y externa? Desarrollo económico sustentable con justicia social. No es posible que en nuestro país la pobreza y la pobreza extrema sigan subiendo año por año. Esto hay que ponerle un paro. Y ese freno implica impulso al desarrollo económico, apoyar a las micro, pequeñas, medianas empresas que hoy sufren una catástrofe con la pandemia, con tasas de interés altísimas. Necesitamos bajar las tasas de interés para que sea rentable producir y la gente no tenga que trabajar exclusivamente para el sistema financiero. Mire, tenemos que bajar las tasas de interés a menos del 5%. Tenemos que desarrollar la economía, pero también tenemos que impulsar una política de justicia social, de fomentar el empleo productivo en todo el país. De lo contrario, los índices de delincuencia crecerán. También es necesario fortalecer, desde luego, políticas de seguridad ciudadana. La policía comunitaria ha crecido y hay que fortalecerla. La lucha contra el crimen organizado va a implicar mejorar el trabajo de inteligencia policial y de operatividad de la Policía Nacional.
Desde luego que sí, pero no lo vamos a poder combatir, y lo hemos visto en otros países del mundo. Se ha logrado mejorar la economía, pero la economía se ha concentrado en muy pocas manos, dejando excluidos a cientos de miles, millones de ciudadanos. El caso chileno creo que grafica con claridad. No es posible el desarrollo económico sin justicia social. Y diría algo más, nuestras sociedades excluyen, nuestras sociedades maltratan, discriminan. Y hay que decir basta a la discriminación por ninguna razón, ni por el color de la piel, no a la discriminación de la mujer que ha traído la violencia. Tenemos todas las semanas mujeres asesinadas en el país. Basta ya de femicidio. La sociedad y el Estado tienen que tener una política clara que supere la discriminación y construya la unidad de nuestra nación en el respeto, en la diversidad. Hablemos de democracia. Gustavo Larrea en su historia política tiene a su haber participaciones en los dos populismos de mayor impacto en la historia reciente del país, el de Bucarán y el de Correa. ¿Cómo ve usted hoy al electorado? ¿Lo suficientemente reflexivo como para no dejarse llevar por cualquier promesa y escoger de manera adecuada en función de un proyecto de país? Creo que el país va madurando políticamente. Ha sido engañado muchas veces, no solo por los populismos, ha sido engañado por muchas otras fuerzas más, que se le ha prometido cambios sociales, cambios en economía, y estos no han llegado, o han llegado a cuentagotas. No hemos superado los problemas estructurales del subdesarrollo, no fuimos capaces de impulsar la agroindustria en la década del 60-70 con el boom petrolero de los 70, tampoco lo hicimos en el 2010-2015. Tenemos tareas como nación que debemos emprender: el desarrollo agropecuario, el desarrollo agroindustrial, la agroindustria como estrategia. Necesitamos tener políticas serias, políticas de Estado de largo plazo, una banca de desarrollo y no una banca que juegue al chulco. Necesitamos construir un país de inclusión social, y en este sentido el populismo le engañó al país. Creo que este momento, las opciones electorales que tiene el Ecuador, tiene desde luego una opción populista que le está planteando salir de la dolarización, que está planteando regalar dinero demagógicamente, y hay que cerrarle el paso a esa salida populista, además que representa un gobierno autoritario y corrupto, que traicionó los anhelos de cambio del país, que los representa el señor Arauz. Pero tampoco creo que la salida es la salida de la bancocracia ecuatoriana. Creo que la salida es una salida sensata de construir el país y resolver los problemas con firmeza, pero con diálogo. Finalmente, Gustavo, envíele usted un mensaje a los electores en un minuto. Les digo al país, al pueblo ecuatoriano, no repitamos aventuras. Construyamos un futuro de dignidad para el país. Arrimemos el hombro, saquemos al país de la crisis, apostemos por el empleo y la reactivación económica, apostemos por la inclusión social, apostemos por la justicia social. Desarrollo y justicia social son caras de la misma moneda, no se puede hacer lo uno sin lo otro. Luchemos con firmeza contra la corrupción e impulsemos una política ambiental seria. El mundo tiene graves problemas. La pandemia es consecuencia de la destrucción del planeta. El calentamiento global no es un juego, es una realidad que pone en peligro la supervivencia de la especie humana. Necesitamos políticas ambientales serias. Tenemos, no como un decreto ley, no como un suceso, sino como un proceso de cambio que el país debe emprender. Hagámoslo juntos. Muchas gracias. Gustavo Larrea, candidato a la presidencia de la República por Democracia Sí. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Len. Según establece el Código de la Democracia, los candidatos a presidente están exponiendo sus planes de trabajo con el ingenio para comunicarlos con facilidad al electorado. Pero esto determina que siempre aparezcan versiones de campaña que luego en el poder no se ejecutan. Alfredo, buenos días. Buen día, Denise. Buenos días a todos. Algunos factores crean que este entorno, como la facilidad de que el Estado financie igualitariamente todas las campañas electorales,
y la proliferación de candidatos surgida del facilismo para crear agrupaciones políticas. Este entorno determina una competencia avivada de las redes sociales por fantasías muy populistas, pero imposibles de ejecutar. El elector siempre ha estado prevenido contra este fenómeno, aunque nada se puede comparar al efecto de las redes sociales. Esto ha hecho que se puedan detectar hermosos ofrecimientos que carecen de verdad. Esto determinó desde hace tiempo la imagen de que una cosa se dice en campaña y otra se ejecuta desde el gobierno. Todo ello especialmente agudizado en la captación de mensajes para distinguir verdad de mentira. Con estos antecedentes estamos en verdadera competencia. Por tanto, no hay resultados prefijados. Todo es posible por la situación de la crisis económica y la desesperación del pueblo ecuatoriano. Es hora de sufragar con la cabeza, no con el corazón. Vamos a una pausa y al volver hablaremos de la ley de extinción de dominio ampliamente debatida en la Asamblea. ¿Cuál es su alcance y cómo se la pondrá en práctica de ser aprobada en segundo debate en el Pleno? Lo vamos a revisar con Mae Montaño, asambleísta independiente, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana. Ya volvemos. La ley de extinción de dominio se presenta como una herramienta eficaz para recuperar lo robado y combatir a la corrupción. La consulta popular del 2018 determinó que los corruptos en el Ecuador sean inhabilitados de por vida y pierdan sus bienes. El mandato popular es de cumplimiento obligatorio e inmediato, pero 2 años han transcurrido para que se configure una ley y el proyecto que hoy se discute fue presentado hace más de 12 meses. La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social ha dejado todo listo para que el proyecto vaya a un segundo debate y eso crea un ambiente de amplias expectativas en un país que ha sido testigo de la impunidad de sus saqueadores. Mae Montaño, asambleísta independiente, ella integra la comisión donde se analizó este proyecto y hoy nos acompaña aquí en Contacto Directo. Ingeniera, buenos días. Muy buenos días, estimado Lenin. Un abrazo para todos y permítame especialmente para mi bella Esmeraldas, que cumplió 1 año más de provincialización y sigue esperando el trato que se merece. Gracias por invitarme a hablar de una ley tan importante y fundamental para el Ecuador. Un elemento interesante es que el informe para segundo debate haya sido aprobado por unanimidad y eso que para algunos es una buena noticia, para otros podría generar sospechas. ¿Qué significa que todos hayan estado de acuerdo? La Comisión de Participación Ciudadana ha hecho un trabajo excelente en una ley que tiene que convertirse en una herramienta eficaz para combatir la corrupción y el crimen organizado. Un trabajo serio, profundo, de gran aporte de los asambleístas, recogiendo también las propuestas presentadas en el primer debate y recibiendo a las principales autoridades, sobre todo del área de justicia, la señora fiscal, la señora presidenta de la Corte Nacional de Justicia, la señora presidenta del Consejo de la Judicatura y expertos de altísimo nivel internacional que no le costaron un centavo a la Asamblea ni al Ecuador y que han trabajado junto a nuestros asesores en un apoyo técnico profundo. Sin embargo, hay que decir que hubo la ausencia de un asambleísta, del asambleísta del bloque oficialista, del bloque de Alianza País, y eso nos deja una gran duda. ¿Qué es lo que se supone que debe cambiar en el Ecuador una vez que entre en vigencia una ley de extinción de dominio? Voy a empezar repitiendo las frases de las principales autoridades de la función judicial. La señora fiscal ha dicho que el Ecuador no puede permitir que el delito se convierta en un gran negocio. La señora presidenta de la Corte Nacional de Justicia nos dijo que esta es una ley, una herramienta, un instrumento fundamental para combatir la corrupción y el crimen organizado, pero nos dijo algo muy importante, estimado Lenin. Es una deuda que tiene el Estado ecuatoriano para recuperar lo robado.
La ley de extinción de dominio, que no persigue personas, sino que persigue bienes, precisamente trata de resolver esa afectación social que ejerce la corrupción y el crimen organizado, atacando a eso que es lo más importante de la criminalidad, que es gestar poderes económicos, gestar fortunas malavidas, gestar riqueza, gestar patrimonios que tienen un origen ilícito, que han sido utilizados para destino, para un uso ilícito, pero que también están en manos de personas que no pueden justificar el dominio sobre esos bienes. Y es una responsabilidad constitucional hacerlo. Bienes en territorio ecuatoriano, pero también bienes en el extranjero. Reza el proyecto, y fuera del país, ¿cómo se aplicaría? Indudablemente, el Ecuador tiene ya varios convenios firmados, inclusive, para este trabajo internacional junto a otros países para combatir el crimen organizado y también para buscar la transparencia y luchar contra la corrupción. O sea, los convenios internacionales ya están firmados, pero el Ecuador no tiene la herramienta, no tiene el instrumento. Por esa razón, la ley tiene un capítulo especial, un título especial, en donde se aborda todo el tema de la cooperación, de la reciprocidad que tiene que haber entre los distintos países para llevar adelante la búsqueda de todos estos bienes, tanto a nivel nacional como internacional, en acuerdos y llevando a la práctica los convenios, la mayoría de los cuales ya están firmados. Ingeniera, ¿esta ley se aplicaría únicamente para los corruptos del futuro o también para los corruptos del ayer? Muy buena pregunta. Decía alguien, de pronto usted está mejor equipado para responder esa pregunta. Pero le voy a decir a la gente, para que estén tranquilos, que la ley de extinción de dominio tiene determinados principios y características que la hacen una ley que tiene dientes para morder estas fortunas malavidas de ayer, de hoy y de mañana. Así que no se preocupen, porque la ley de extinción de dominio primero es autónoma, es independiente de la acción penal o de la acción civil, independiente de todas las materias, pero no sustituye al Código Integral Penal, no lo sustituye. O sea, la acción penal seguirá su curso. La acción de extinción de dominio es retrospectiva y hay que explicar el efecto que esto tiene. Si los bienes de origen ilícito o fueron usados de manera ilícita o son injustificados en las manos de quien disfruta ayer, hoy y mañana, seguirán siendo de origen ilícito, seguirán siendo injustificados en su dominio y seguirán siendo ilícitos en el destino y uso que se les está dando. Por lo tanto, la ley sí va a actuar en bienes obtenidos antes, ahora y después. Eso se llama retrospectividad. Si la ley de extinción de dominio es independiente, ¿en qué momento se la aplica? ¿Solo con sentencia ejecutoriada o no es necesario que ya haya culminado un proceso para que empiece a ejecutarse? No es necesario la prejudicialidad, que algunos le llaman, porque es una acción autónoma. Inclusive ya se habla de una institución nueva. Así está operando en otros países de la región. Hemos hecho bastante estudio comparado de la legislación y hemos encontrado que no requiere prejudicialidad, por eso es autónoma, por eso es independiente, porque si no, no tendría razón de ser, porque ya el Código Integral Penal tiene comiso por sentencia. En este caso, como se trata de perseguir bienes, no se requiere una acción penal previa para iniciar una acción de extinción de dominio sobre bienes, sobre fortunas y sobre patrimonios mal habidos que se encuentran en el país y fuera del país. Y el principio de inocencia, más brevemente, ¿qué pasa con él? La presunción de inocencia es en la acción penal. Aquí no se persiguen personas. Lo que hace la ley, que en su título segundo y en su título tercero determina muy bien quiénes son los sujetos procesales, cuáles son las acciones, porque hay que garantizar el debido proceso. La acción de extinción de dominio tiene que garantizar el debido proceso. Y en ese debido proceso están las acciones, las etapas y los responsables, tanto en la fase de investigación patrimonial como en la etapa judicial. Sí es un juicio, es una acción real, jurisdiccional,
y hay que llegar a sentencia, pero no sobre las personas. Por eso aquí no hablamos de presunción de inocencia, que es el principio de la acción penal. Mae acción Montaño. Independiente, autónoma. Mae Montaño, asambleísta independiente. Gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias, mi querido Lenin, y vamos a recuperar lo robado para tranquilidad del pueblo ecuatoriano. Que así sea. Vamos a trabajar porque la ley de extensión de dominio sea aprobada lo más pronto posible. Está ahora en manos del presidente de la Asamblea. Momento de despedir Contacto Directo. Viene más noticias en Televistazo en la comunidad. Manténgase en nuestra sintonía, nos volveremos a encontrar con las entrevistas el día de mañana.